Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que un sábado más aquí estamos. Esto es Makini desde Color Visión para ustedes. Les cuento, él es, creo que el único presidente de un partido, candidato de partidos de lo que se le dicen alternativos, emergentes, pequeños. Es el único que supera el 3%. Después aquí hay problemas, porque aquí hay liderazgos mediáticos y poco más. Entonces, ahora que esta política nuestra está tan complicada y, como decía hace rato, tan marrullera, yo creo que es de justos y es de buen periodismo pues pedir al presidente del partido Alianza País que venga con nosotros a revisar la agenda para uno escuchar las propuestas de él todavía no lo es, pero me imagino que será el candidato del partido Alianza País. Todo un placer recibir a Guillermo Moreno en este programa. Mis respetos, mi señor. Bueno, el placer es mío, como siempre, Pablo. Y como siempre, el primer saludo usted sabe para quién es, como claro, debe ser. Como tiene que ser. Para Aura Celeste Fernández. Que quede claro, la que dirige y así debe ser. Pero mire, mi señor, también hay una pregunta obligada, que siempre iniciamos con esa pregunta, porque es importante saber, el instrumento para la lucha política es la organización. Entonces, ¿cómo está Alianza País en estos momentos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Yo puedo decir que Alianza País está muy bien, muy bien. En primer lugar, porque nuestro partido ha crecido. Hemos desarrollado durante todos estos meses y años un trabajo territorial en todo el país, en las distintas comunidades, parajes, distritos municipales, barrios, sectores, que en las comunidades de dominicanos en el exterior, que ha supuesto un crecimiento no solo orgánico de Alianza País, sino también en las simpatías. Porque en la población, nosotros que hemos participado ya en procesos electorales, hemos tenido una simpatía dispersa, es decir, anónima, que vota por Alianza País, pero no sabemos dónde vive, ni cómo se llama, ni cuál es su teléfono. Y entonces esa simpatía dispersa es buena, pero es necesario conocerla para entonces entrar en contacto con ella. Y todo este trabajo que hemos hecho de visita casa por casa, de visita de los barrios, nos ha ido permitiendo conocer esa simpatía anónima dispersa que tenía Alianza País. Y eso se ha traducido también en un crecimiento. O sea, ha habido crecimiento de mayo 2016 acá, ¿eso ha mejorado? Sobre todo a partir del 17 y del 18, porque después de las elecciones, sí. Digamos, ese año fue, no participamos, sí, sí. Estuvimos desarrollando un plan político precisamente de 16 al 20, y a partir del 17 empezamos, y en este año de 2018 y 2019 hemos aplicado de manera como hormiga, hemos trabajado en esa labor de crecimiento. Y el problema económico, no, porque esto de hacer política, la partidocracia es una cosa terrible. O sea, han hecho que cada día sea más caro ser y hacer política, lo que es una manera de inequidad, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes salvan ese escollo? Bueno, esa es una pregunta casi mágica. A esta hora se puede decir la jode. A esta hora se puede decir ya son las 11. Porque la verdad es que hemos hecho, como decimos los cibaños, de tripa corazón. Es decir, nosotros tenemos mucha gente que pone su tiempo, da su colaboración, participa, que viene a la organización a dar. Y evidentemente la Alianza País tiene ingresos, tanto de carácter público como también nosotros realizamos muchas actividades. Por ejemplo, en Alianza País es una institución, una rifa anual que hacemos siempre. Y entonces ya eso está institucionalizado, llevamos 7 años realizándola y la organizamos, eso empieza desde agosto, que se imprimen los boletos, se distribuyen en septiembre y desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre se hace eso, los organismos toman partidas y eso se va fiscalizando. Un gato fijo importante es lo de los locales. ¿Cómo ustedes se salvan de ese local, Agualuz, teléfono? Cada organismo, sí. Nosotros partimos de un principio. Si Alianza País
tiene realmente el desarrollo en una provincia, en un municipio, Sí. tiene que ser capaz de generar ese conjunto de compañeros y compañeras, Sí, los claro. recursos para sostener un local. Porque el local es vital, porque es el domicilio político de nuestro partido ahí. Claro. Es lo que nos hace visible frente a esa comunidad. Por tanto, eso es una tarea vital de esos organismos. Y además, yo no entiendo un organismo político que diga que esté actuando en una comunidad y no sea capaz de generar Elemental, querido Watson. las simpatías. Claro. Desde el momento en que nosotros auspiciáramos que esos organismos se conviertan en zánganos políticos, entonces que para pagar el local o la energía eléctrica tenga que ser desde las finanzas nacionales, entonces eso implica que estamos haciendo lo mismo que criticamos precisamente en los partidos Pero muchos otros tradicionales. partidos hacen eso y cosas peores. Nosotros respondemos por Alianza País, por nuestros no. métodos y por nuestro estilo. Okay. Ese es uno de los aspectos importantes de Alianza País en estos años últimos. Y es que Alianza País ha ido alcanzando una identidad política propia. Es decir, la gente puede sacar del montón de partidos políticos a una Alianza País por sus características. Nosotros hacemos política seria y en serio. Nosotros levantamos las causas que más afectan o que afectan a la sociedad dominicana y luchamos contra todos estos sistemas de injusticia, de corrupción. Somos capaces permanentemente, y además nuestros hombres y mujeres tienen la obligación de involucrarse y acompañar a la gente en sus luchas, en sus comunidades. No es un buen aliancista, decimos, aquel que le da la espalda a una problemática de la comunidad donde hace política. No. Cada organismo de Alianza País es responsable políticamente de un territorio y tiene que convivir, y tiene que asumir, y tiene que acompañar a la gente en la búsqueda de solución de sus problemas. Sea que hay un tema de que hay una cañada, o sea que es un tema de que no hay, las calles están mal, o sea un tema de desempleo, o sea un tema de que la escuela no está funcionando, o sea un tema de salud, o sea un tema de inseguridad, donde hay un destacamento que está cobrando peaje al microtráfico. Todo eso tiene que ser objeto de movilización y denuncia de esos aliancistas, porque es la única manera de ir fusionando el proyecto político con el proyecto nacional que representa Alianza País. Los aliancistas no estamos en política para nosotros. Los aliancistas estamos en política, haciendo política para transformar esta sociedad. Y no es Alianza la que lo va a transformar, es la propia sociedad, es el pueblo convertido en sujeto e identificando las grandes metas que tenemos por delante. Es ese pueblo el que va a hacer las transformaciones, pero tiene que estar integrado a él. De lo particular a lo general. Y tenemos que acompañarle. Es decir, que por esos dos aspectos, el crecimiento en términos cuantitativos de Alianza País, pero también el crecimiento cualitativo en cuanto a la sociedad cada vez identifica más a Alianza País como una organización que está permanentemente aliado y aliada a la ciudadanía y que le acompaña. Vamos a una breve pausa y continuamos esta conversación con el doctor Guillermo Moreno. Ya regresamos. Lo que pasa con la oposición es que, digamos, y ahí tenemos que meternos todos, hemos sido incapaces de articular un proyecto de país y una propuesta de país. Continuamos. Bueno, el Partido Alianza País, yo estaba revisando, digo, caramba, ¿cuál es el elemento diferenciador? Porque aquí hay partidos, uno lo dice medio en broma, medio en serio, sí, pero aquí hay partidos que su poder es fundamentalmente mediático, tienen mucha influencia, pero pasan los años y la verdad es que llama la atención. Son gente que sacan 0,37, 0,39, el otro saca 1,2.
y de repente aparece, de repente no, ya hace varios años, Alianza País, y se coloca muy por encima de esos partidos emergentes, la mayoría de mayor tiempo en la política que Alianza País. ¿Cómo se explica que un partido que se presenta con unos métodos medio parecidos al bochismo de los años 70, finales de los 70, pues tenga ese crecimiento superior a los demás, que incluso diría que tienen mayor influencia, sonoridad, más bien, sonoridad mediática? ¿Dónde está la naiboa, el gutatiberol, la explicación de esto? ¿Por qué pasa eso? Bueno, pienso que lo primero es el trabajo constante. En las normas estatutarias de Alianza País, uno de los planteamientos básicos es que no puede haber un organismo de miembros de Alianza País que no estén articulados a un plan de trabajo, y ese plan de trabajo diseñado para un periodo determinado. Y ese plan de trabajo tiene que ser no solamente consensuado, sino también identificada los responsables, tiene que haber un cronograma, tiene que haber después una evaluación y una rectificación al final del periodo para el cual fue concebido. Es decir, nosotros no concebimos organismos de Alianza País, organismos territoriales, que no tengan un plan de trabajo político concreto en el territorio bajo su responsabilidad. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que nos esforzamos en ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos con las manos todos los días. Es decir, que el aliancista trata de lograr el respeto y la autoridad frente a la ciudadanía. Cuando eso se hace de manera constante y somos persistentes, eso da un resultado. Y ese resultado es crecimiento y es también autoridad política. Ninguna organización política va a ser nunca la mitad más uno de la población. Lo que la organización política logra es un cuerpo de hombres y mujeres organizados, pero que se ganan la autoridad política y moral de la mayoría de la sociedad. Pero se está pareciendo ahí, se me está pareciendo a un Juan Bosch joven, porque recuerde aquello que decía Bosch del partido de líderes, que no era llegar a todo el mundo, que todo el mundo estuviera en ese partido, sino que hubiesen líderes que movilizaran a las masas. Sí, pero, luego vino la masificación del 2000 y esa es otra historia. Yo lo estoy planteando en otro matiz. Lo que estoy diciendo es que ningún partido per se puede plantearse organizar a la mitad más uno de la sociedad para ganar unas elecciones y tienen que estar todos en organismos. No es eso. Lo que los partidos hacemos es que captamos, nos ganamos la simpatía de una parte de la población, y una parte de eso lo que hacen es que se organizan, que asumen un mayor nivel de compromiso. Porque en Alianza País, el afiliado que simpatiza desde su casa, desde su trabajo, es importante. Pero hay otros afiliados que van más allá, que dicen, no, yo quiero organizarme. Que militan. Militar, hacerme miembro y participar. Entonces, esos aliancistas que se organizan, siempre será una población, digamos, relativamente menor. Ahora bien, es la coherencia y la actuación de ese grueso de hombres y mujeres organizados los que con su actuación se van ganando la autoridad política y moral del conjunto de la sociedad. Y entonces, en un momento determinado, digamos, ese grueso organizado, con la autoridad política ganada, conquista la mayoría de la población, que simpatiza y dice, en esta gente, en este partido, podemos efectivamente propiciar un proceso de cambio. Fíjate, Pablo, que en este país es muy común oír hablar de que hay que hacer cambios. Digamos que es un lugar común. El gran problema aquí no es decir que hay que hacer cambios, es quién puede hacer los cambios. Ninguna persona, ningún dirigente político de los que hablan de cambio
que tenga compromisos con sectores oligárquicos de los que han mantenido este modelo neoliberal que tenemos por décadas, puede realmente propiciar un proceso de cambio en la República Dominicana, porque son rehenes de eso, y lo que van a hacer es que llegan a la dirección del Estado y van a seguir el mismo modelo. Ninguno de esos que habla de cambio, que tiene compromisos con la corrupción, puede hacer cambios, porque esos niveles de compromiso y de impunidad que tiene que propiciar lo inhabilita para poder hacer transformaciones. Lo mismo, ninguno de esos que están atrapados en partidos tradicionales, en los cuales es una especie de federación de intereses unificados en un propósito, tomar el Estado, asaltar al Estado, no es verdad que van a hacer cambios. Es decir, que aquí el gran problema y la gran pregunta que el ciudadano tiene que mirar no es quién me habla de cambio, es quién puede realmente hacer los cambios que amerita esta sociedad, porque no tenga compromiso con los sectores oligárquicos que se han beneficiado de estos modelos que hemos tenido, porque no estén atrapados en esos partidos tradicionales. O sea que hay mucha caricatura en esto y un poco de gente que lo que hace es una especie como de eso, de caricatura, de poses, pero tú sabes que te pueden alar la alfombra en cualquier momento. No, es que muchos es como una moda. Es como una moda, ponerse de moda. Pero realmente cuando tú le haces el análisis de su trayectoria y de su discurso y de su práctica, te das cuenta que son más de lo mismo. Pero no se puede ahí anotar lo que se habla de que hay caballos de Troya en partidos de oposición que están al servicio en última instancia del partido gubernamental. Entonces crean una serie de problemas y eso hace que la oposición tenga esa gran fama que tiene de sumamente errática, al punto de que yo llegué a escribir que la mayor luz del PLD son las sombras de sus adversarios. La cosa podría ir por ahí, Guillermo Moreno. Lo que pasa con la oposición es que, digamos, y ahí tenemos que meternos todos, hemos sido incapaces de articular un proyecto de país y una propuesta de país. Y la ausencia de poder articular una propuesta de país y proyecto de país diferenciado del PLD y de su propuesta y de la propuesta de país del PLD, de lo que hemos pasado en estos 20 años, la incapacidad que hemos tenido de articular ese proyecto de país es lo que da lugar a que lo que tengamos como oposición sea mucha gente poniéndose de moda, hablando de cambios, pero en realidad buscando su propio espacio y buscando repetir lo mismo que está haciendo el PLD, pero bajo otra bandera y bajo otros colores. Por eso es que el problema clave de la unidad de la oposición depende mucho de que seamos capaces de tener un proyecto, una propuesta de país que claramente nos diferencie en la práctica y en el discurso de lo que ha sido la práctica y el discurso del PLD. Precisamente después de la pausa, hablemos de la posibilidad. Sin unidad no hay victoria, ni de la oposición, ni mantiene el poder el partido gobernante. Entonces, la posibilidad de un gran frente opositor. ¿Cómo está eso y cómo lo ve Guillermo Moreno García? Después de la pausa. No es suficiente para lograr ese frente y esa unidad de la oposición, simplemente plantearnos sacar al PLD. Continuamos. Guillermo Moreno y García. Mi señor, la posibilidad de un gran frente opositor, porque aquí se sabe, ya sí es verdad, que sin un gran frente opositor, un partido tan fuerte, con tantos años en el poder, con una estructura una maquinaria electoral terrible, esto del PLD.
Entonces ya se sabe que sin un gran frente va a ser muy difícil. ¿Cómo está la construcción de ese frente? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Alianza País? Hablemos de unidad. Mira, Pablo, la clave para hacer un gran frente opositor es que podamos unificarnos en una gran propuesta política y un gran proyecto de país que nos diferencie de manera sustantiva de la propuesta que queremos superar. No es suficiente para lograr ese frente y esa unidad de la oposición simplemente plantearnos sacar al PLD. Porque eso precisamente lo que da es una federación de siglas sin capacidad movilizadora de la sociedad. Porque como te decía hace unos minutos, cada una de las estructuras políticas son una sumatoria de unos cuantos miles, con tus cientos de miles de simpatizantes y militantes. O sea, la unidad por unidad, ustedes no comparten esto de unidad por unidad, porque tenemos que unirnos sino que nosotros creemos que de lo que se trata es de una unidad sobre la base de un proyecto y una propuesta de país que nos diferencie sustancialmente del PLD, de cualquiera de sus facciones, porque en el PLD no hay una facción buena o una facción mala, son todas perversas. Todas. Y todas reproducen el mismo modelo de apropiación del Estado en función de la búsqueda de beneficios grupales y personales. Y además, para garantizarse impunidad. Entonces, cualquiera de esas facciones, por tanto, está comprometida con ese proyecto, con ese modelo. Nosotros necesitamos, como oposición, para articular un frente, para articular una gran alianza, una propuesta de país que sea capaz de diferenciarnos. Y eso no dificulta el hecho de que solo crear un gran frente, si hay un programa con propuestas firmado, todo el mundo comprometido a 5 o 6 puntos básicos, eso se oye muy bonito, pero a la hora de crear ese frente no sería un problema. No están ustedes en la filosofía del barrer y para adentro. Barrer y para adentro y después arreglamos. Hay que salir de esta gente y, o sea, la posición de Alianza País, corríjame, la posición de Alianza País es, no, espérate, más de lo mismo no, o sea, nosotros queremos unidad, pero a partir de este programa que posibilitaría la superación de. ¿Cuál es la posición? Bueno, esa ha sido la... Porque el barrer para adentro es lo que más uno escucha. Esa ha sido la posición de Alianza País. Es decir, nosotros hemos querido y en las reuniones que hemos sostenido, siempre hemos planteado la articulación de una propuesta política alternativa y que nos unifiquemos sobre la base de identificar 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos en los cuales nosotros podamos decirle a esta sociedad, nosotros vamos a sacar al PLD, pero para hacer estas reformas y transformaciones en cada uno de los problemas en los que ha fracasado el modelo PLDista. El PLD ha endeudado a este país de una manera irresponsable. Bueno, entonces nosotros tenemos que tener una propuesta. El PLD ha fracasado en enfrentar la inseguridad ciudadana. Nosotros tenemos una propuesta concreta. No buscando un asesor extranjero, no, es en una propuesta concreta. Incluso aunque sea de Nueva York, no importa. Ni aunque sea asesor de Trump, ni aunque sea asesor de Trump, sino es en una propuesta concreta que le dé respuesta. Nosotros, el PLD ha hecho, sobre todo en los gobiernos de Danilo Medina, ha hecho la inversión del 4%, pero no ha mejorado la calidad educativa. Nosotros tenemos una propuesta concreta de cómo convertir la educación en la palanca del desarrollo. El PLD ha implantado... ¿Y cómo se va a hacer? ¿Y cómo se va a hacer? Que el PLD ha fracasado en un modelo económico sesgado hacia los servicios y nosotros aspiramos a un modelo económico de desarrollo productivo y entonces nosotros le vamos a plantear a este país esa propuesta que es contraria a esa visión neoliberal. El PLD ha fracasado en garantizar el derecho a la salud y en hacer viable y eficiente la seguridad social. Nuestra propuesta concreta es esta. Es decir,
El PLD ha fracasado en garantizar una democracia basada en el respeto a la ley y en el fortalecimiento de la institucionalidad. Nuestro compromiso con la justicia, con el Congreso, nuestro compromiso con la transparencia, con el control de los recursos públicos es una justicia independiente, un ministerio público independiente. Es decir, nosotros necesitamos ver cómo unificamos 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos concretos que sean tangencialmente diferentes y diferenciados de lo que ha sido el modelo impuesto por el PLD. Sobre esa base, nosotros en Alianza País hemos dicho, llegamos hasta el fondo del mar y sin tanque de oxígeno. Es decir, somos capaces de ir hasta abajo. Ahora, lo que no hacemos es ver la unidad como una repartición de cargos. Es más, a nosotros no discutimos si, una función o un cargo, no. Y yo que lo tenía usted ya en la senaduría del distrito. No, para Abinader, nosotros, Guillermo Moreno del distrito, Minú aquí, entonces Machuy para acá, Pelegrín, bueno, si no es Leonel, Pelegrín aquí, usted me ha roto el coso, el tablero. Porque de lo que se trata finalmente no es de repartirnos el Estado. Y entonces, Eduardo Estrella, senador de Santiago. Entonces, pero es que todo eso, no estoy diciendo en esa forma concreta, todo eso pudiera lograrse, pero lo que le daría sustancia no es la repartición de cargos, es que todas esas funciones estén articuladas en un proyecto y en una propuesta de país que nos diferencie del modelo que queremos superar. ¿Qué hacer para entonces lograr lo que es el punto nodal, fundamental de todo esto? Y es que cuando se revisan las encuestas despacito, usted ve que hay un gran rechazo al PLD. Hay 3 o 4 preguntas que mandan ese rechazo, hasta que se llega el momento de preguntar por intención de voto, por quién usted va a votar. Entonces ahí ya viene el PLD arriba. Pero hay 4 o 5 ítems que dicen lo contrario. La deducción sociológica y de la ciencia política de esto es que hay una insatisfacción, pero no hay quienes llenen esa insatisfacción y se conviertan en esa alternativa. Y es parte del problema, porque entonces se crea ese frente y resulta que a Guillermo Moreno, que tiene mucha autoridad moral y mucha credibilidad en ese sentido, pues le va a acompañar gente, un poco lo que pasaba en la Marcha Verde, gente honorabilísima que uno respeta muchísimo, pero uno de repente veía unas fotos y eso estaba ahí, adiós. Entonces, en ese sentido, ¿cómo articular? Sobre todo porque aquí ha ocurrido algo que a mí me ha llamado siempre la atención. Comencé diciendo que Alianza País cuatruplica, 5 veces marca lo que marcan los demás partidos alternativos, pero a la hora de crear un frente alternativo, los egos que no caben en Colorvisión rompen todo. Entonces yo no puedo oír que Guillermo Moreno sea el candidato y que no sea yo, porque el candidato, señor, usted no puede ser candidato. Coño, si el señor Moreno marca 3.8 y usted marca 0.4, pero a la hora de la verdad ocurre así. ¿Cómo salvar eso? ¿Ha trabajado Alianza País, Guillermo Moreno, para bajar esos egos? No sé, alguna lima. O sea, ¿de qué manera se puede hacer eso? Nosotros hemos hecho un esfuerzo en ver cómo identificamos en las distintas localidades y comunidades en torno a propuestas muy concretas, cómo logramos niveles de alianza. Pero indudablemente que hay esa dificultad precisamente cuando se antepone, cada quien antepone su aspiración personal como el primer aspecto, entonces, y no pone... A pesar de las evidencias, porque a mí me llama mucho la atención, las evidencias, es que usted marca 0.4, pero hay veces que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y entonces resulta que uno hace el intento hasta un punto, pero llega un momento en que uno dice, bueno, tenemos que seguir. ¿A qué conclusión tiene uno que llegar? Bueno, todavía entonces no se dan las condiciones para que logremos el proceso de unidad y el proceso de articulación que la propia sociedad uno se da cuenta que requiere y que demanda. Entonces es una falla del liderazgo o de ese liderazgo. Entonces lo que hay que seguir es seguir trabajando, porque hay un momento en que esto va a cambiar
Y lo que debemos lograr es que en ese momento en que se vaya a dar ese giro, estemos posicionados y estemos articulados y hayamos hecho el trabajo para poder aprovechar, para que no nos pase como pasó en abril del 84, por ejemplo, es un caso que siempre Es cito. un decir. Sí, no, porque no es que estoy diciendo que ese es el esquema, lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, en abril del 84 había también una oposición muy dispersa que se venía articulando y hay un momento en que la gente se tiró a la calle y sin embargo el liderazgo estaba muy ausente. Así también aquí hay una situación que se ha venido cosiendo, que se ha venido desarrollando, hay un rechazo generalizado al PLD y sin embargo hemos sido incapaces. Pero sin alternativa, que es lo que jode. Sí, pero hemos sido incapaces de articular una propuesta alternativa que a la gente le brinde la confianza como para decir sí, esa propuesta no solamente es diferenciada, hay una superación de lo que representa el PLD, sino también que tiene la autoridad política y la autoridad moral para ejecutarla. Tenemos que ir a una breve pausa y continuamos esta conversación con el presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, que nos visita. Ya regresamos. Guillermo Moreno, el sistema político electoral dominicano una vez estuvo muy basado en el clientelismo, del clientelismo pasó de curso al asistencialismo y a partir de ese sistema asistencialista, con los recursos que se obtienen porque la economía marcha muy bien, por el crecimiento económico o, como dice la oposición, por el alto endeudamiento, no importa por qué, lo innegable es que mientras la economía marche como está hoy, más de un analista, dice que va a ser difícil sacar al PLD del poder, por más argumentos que se tengan. En ese sentido, ¿cuál sería la estrategia? ¿O hay que realmente esperar un abril del 84, que ese endeudamiento llegue al borde del abismo y alguien le pida que dé un paso al frente? Que venga una crisis internacional, Estados Unidos, valoración del dólar, precio internacional del petróleo. O sea, ¿es posible avanzar como fuerza opositora sin que tengamos una gran crisis económica, que es lo que dice más de uno, que mientras no llegue la crisis económica no sale el PLD del poder, a pesar de todas las insatisfacciones que muestran las encuestas? Realmente es un factor importante. El hecho de que no estemos envueltos en una crisis económica como hemos tenido en otros periodos, y sobre todo porque los recursos que maneja el PLD desde el gobierno lo utiliza una parte importante en fomentar, en desactivar la protesta social a través del clientelismo y de una política clientelar que es de descomprensión permanentemente de la lucha social. No creando fuentes de riqueza, no creando empleo y no sacando a la gente de la pobreza, sino eternizando. Tenga cuidado que el presidente acaba de decir esta misma semana que esta es una sociedad de clase media, llegamos al 30 y tantos % de la población en clase media, dice el señor presidente. Bien, entonces, en una sociedad así, donde no hay ningún escrúpulo para utilizar los recursos públicos, fruto del endeudamiento público y fruto de todo esto que hemos hablado, para fomentar el clientelismo, no deja de ser cierto que entonces es un elemento que inhibe estallidos sociales. Pero no hace imposible que pueda producirse un cambio, aún a pesar de eso, porque hay otros factores que no son solo los factores económicos. Por ejemplo, el PLD se ha convertido en nuestro país en un cáncer para la democracia. Ya me dio el titular para mañana. O sea, un cáncer, PLD es un cáncer para la democracia. Sí, es un titular. Si los periódicos lo quieren coger, yo se lo regalo. Porque, en primer lugar,
tenemos que es un partido que se emplea en un proyecto de continuidad del poder. Es decir, el PLD, su proyecto político niega la alternabilidad. Y eso tiene mucho que ver, ese proyecto de continuidad en el poder, con el otro aspecto, que es que tiene que garantizarse impunidad. Porque como una parte importante de la cúpula PLDista se ha enriquecido con fortunas de origen ilícito, no solamente la corrupción, otros cobrando peaje al narcotráfico, lavando dinero, usando los negocios del Estado, necesitan mantenerse en el poder para dos cosas. Primero, para poder mantener el control de los órganos que pudieran ser los fiscalizadores y que además de eso, y sancionadores, sino también necesitan de tiempo en el poder para poder distanciar en el tiempo el origen de sus fortunas mal habidas. ¿Quién se acuerda ahora del origen de muchas de esas fortunas que se fomentaron en el trujillismo? Parecen hoy que fueron... los nietos de esos señores son gente honorable. No, los nietos y bisnietos de ellos son personas que parecerían que nacieron siempre ricos. Así nos va a pasar a nosotros con los hijos. Así nos ha pasado siempre, desde el inicio hasta ayer como a las 11:30 de la tarde. Con los nietos y bisnietos. Y bisnietos de muchas de estas fortunas. Por eso necesitan un proyecto de poder prolongado, porque ellos han hecho un proceso de acumulación originaria. Pasaron de la nada a ser detentadores de grandes fortunas. Lo que llama la atención es la aceptación electoral a partir de todo lo que usted está afirmando. Pero hablamos del clientelismo. Entonces lo primero es el proyecto de continuidad. Ajá. Lo segundo, porque es un cáncer para la democracia, el PLD, es por un sistema de corrupción generalizado que ha hecho que los recursos públicos, el patrimonio público, sea depredado. Y entonces eso también deforma el sistema democrático. Pero el otro elemento que también es grave, y es tal vez el más grave, es que el PLD necesita tener el control, el secuestro de la institucionalidad pública. Es decir, necesita tener el control de la justicia, como la tiene. El PLD en los tiempos de Leonel tenía a Mariano Germán, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. No creo que en otro país del mundo el jefe de la oficina privada del presidente de la República pueda ir entonces a asumir, a presidir la Suprema Corte de Justicia. Pero ahora pasa lo mismo. El Consejo Nacional de la Magistratura se reúne y entonces lo que el Poder Ejecutivo hace no es que nombra a un presidente de la Suprema, es que traslada a su funcionario de Indotel a presidir la Suprema Corte de Justicia. Entonces, eso es el secuestro de las instituciones. A eso se le ha añadido... Y ahí no es importante el talante personal de cada quien, porque hay un elemento también personal de cada quien. Bueno, sí, el talante... El caso de Henry Molina... será funcionario, será PLDista, pero tengo entendido que tiene una gran aceptación y reconocimiento en el campo de la institucionalidad, de los abogados, que fue el primer presidente de la Escuela Nacional de la Judicatura. Sí, o sea, yo sé que se tiene en muy buen aprecio, posiblemente hasta personalmente sea la situación, el caso de Guillermo Moreno, hacia la persona de Luis Henry Molina. Sí, pero es el hecho político, es el hecho. Sí. Y incluso el propio talante de las personas se pone en evidencia porque hay funciones que es uno mismo el que tiene que decir no, por respeto a la institucionalidad, por respeto a mí mismo, por mis convicciones democráticas. Yo no puedo pasar de ser un funcionario militante y activo de una facción política a dirigir un órgano que tiene que ser independiente e imparcial, habiendo en el país hombres y mujeres que pudieran desempeñar esa función con esos niveles de imparcialidad y de independencia. Es decir, no hay ninguna duda que él está en esa función a partir de sus vínculos particulares con la facción del presidente de la República. Ese es el hecho. Entonces, eso a eso es que señalo.
Ok. No me refiero a él como persona, sino al hecho en sí. Porque en términos personales entonces, usted tiene una buena apreciación del ciudadano que se llama Luis Henry Molina, en claro, términos personales. incluso lo conozco, Creo que hay una y hemos relación de tenido respeto. una relación, sí. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ok. Ahora yo tengo una responsabilidad pública. Y por esa responsabilidad pública, y en asumiendo esa responsabilidad pública, siempre he dicho, yo no tengo ni familia ni amigos. Se está apreciando a Juan Bosch, recuerde lo que Yo dijo no Juan tengo Bosch cuando ni lo del familia asistente ni en el gobierno del amigos. 63, se me está apareciendo a Juan El Bosch. que viola la ley, Lo escribió. el que actúa contrario a los principios democráticos y que deben regir el comportamiento ético de una persona, entonces yo lo critico. No importa que sea familia o que sea amigo, porque si precisamente era familia y amigo, debió respetarme. Entonces, en ese contexto, el otro elemento por el cual el PLD es un cáncer para la democracia y que es ahora la lucha de facciones. Porque eso entonces ha caotizado los órganos públicos. Es decir, no solamente tenemos el proyecto de continuidad del poder, no solamente tenemos la corrupción, no solamente tenemos el secuestro de las instituciones para garantizar impunidad, sino que ahora la lucha de facciones se ha trasladado a todos los órganos del Estado. Y entonces tenemos unos órganos del Estado caotizados. Y hemos sido testigos todos nosotros de lo que viene pasando en el Congreso y de lo que viene pasando en cada una de las instituciones. Don Guillermo Moreno, ¿y qué fue lo que usted cenó? Usted se ha venido duro, tanto que se nos terminó el tiempo y habrá una segunda entrevista si usted está de acuerdo, porque una cosa importante para mí era pedir que me explicara y desarrollara las propuestas del partido. Entonces, a ver si hacemos el compromiso de no, dentro de un tiempo que no sea muy largo, hacemos un programa para hablar de qué propone y de qué manera lograr lo propuesto el partido Alianza País, porque hoy nos hemos hasta robado un par de minutitos, pero lo cierto es que no quise interrumpirlo. Así que queda el compromiso, no se me vaya demasiado lejos, para hacer un programa sobre las propuestas de Alianza País. ¿Estamos de acuerdo? Hecho. Muchísimas gracias. Don Guillermo Moreno y García, presidente de Alianza País, nos ha acompañado hoy. Qué bueno, de esto se trataba. Sean felices, un feliz resto de la noche y buen fin de semana. Si es en familia, mucho mejor, mucho mejor.